Hola, profe, soy Yanis del grupo de nivelación número 1 y hoy vamos a platicar sobre nuestro proyecto de estadística. En este caso, nosotros hicimos una encuesta grande respecto a la salud de diferentes tipos de temas y de problemáticas relacionados a si son factores de riesgo o no, dependiendo del el tema que hayamos elegido. En este caso, mi equipo y yo elegimos sobre la higiene del sueño. Específicamente queríamos plantear nuestra pregunta inicial, que era ¿qué licenciatura tenía la mejor y la peor calidad del sueño? Esa es nuestra pregunta inicial, nuestra problemática. Y pues el factor de riesgo es pues, la carrera, si es o medicina o enfermería. Nosotros redujimos de enfermería y medicina porque nos enfocamos únicamente en nivelación, que es el grupo de la mañana y los 2 de la tarde. Ahora, primero que nada, pues el tema es que pues nuestras carreras, como son de las ciencias de la salud, son muy demandantes, son de mucha carga académica, muchas tareas. Por lo tanto, siempre está esa pues, disputa entre qué carrera está más difícil, qué carrera es más pesada. Pero la verdad es que es un poco banal ese aspecto y lo que a nosotros nos importa es nuestra salud. Sería un poco incoherente estudiar algo que promueva la salud y que nos preocupe y queramos pues dar atención y apoyar cuando nosotros mismos no nos cuidamos o no sabemos desde qué perspectiva o desde qué punto comenzar nuestros hábitos y nuestra nueva forma de hacer las cosas. Bueno, ahora, ¿cómo se armó el instrumento de análisis y pues lo que fue nuestra encuesta? Nos armamos todos en equipos y básicamente elegimos un tema, se puso a discutir. Hubo algunos temas repetidos, por ejemplo, nuestro tema que fue higiene del sueño tuvo diferentes enfoques. En nuestro caso fue la calidad del sueño. Hubo otros que fue que si el foráneo duerme más, que por qué no duermen, etcétera. En nuestro caso, al juntar las preguntas entre todos, nuestras preguntas de nuestro equipo se redujeron a 3, que fue dentro de los últimos 15 días, ¿por qué razón no has dormido? Y dentro de ellas entraban las respuestas de que por si tarea, ocio, de que te vas de fiesta, diversión. También fue por uso excesivo del teléfono, que por lo menos a mí me pasa mucho, que ya tengo mi tarea hecha y estoy durmiendo, te quedé acostadita para dormir, si ver mi teléfono por ociosa, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta fue, ¿cuántas horas duermes en la noche? Porque otros equipos tuvieron la pregunta parecida de, ¿cuántas horas duermes al día? Pero incluyendo siestas. En nuestro caso fue únicamente nuestro sueño que es de la noche, que se supone que es el sueño que es el reparador, que se supone que es el más importante para poder funcionar. Y de último fue que si genuinamente cuando duermes por la noche descansas. Esas son nuestras 3 preguntas de nuestro instrumento de encuesta, de nuestro instrumento que se aplicó. ¿Cómo se aplicó este instrumento? Pues entre nosotros todos mandamos nuestras preguntas al grupo del WhatsApp, del salón, de nuestra materia con usted y usted juntó en Forms. Las preguntas, las que fueron repetidas, fueron siendo eliminadas y fueron dividiendo la encuesta en los temas. Hubo que si higiene del sueño, alimentación, consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el problema en general de nuestra problemática es realmente si dormimos o no. Y repitiendo la pregunta inicial es, ¿qué carrera tiene mejor y peor calidad de sueño? ¿Medicina o enfermería? Esa es nuestra pregunta inicial. Y el problema es si qué carrera es pues, más factor de riesgo al tema de quién duerme mejor o quién duerme peor. Si genuinamente estudiar alguna de estas 2 carreras es un factor de riesgo y si de estas, ¿cuál es? ¿Cuál tiene más factor de riesgo? Ahora, vamos a nuestras tablas. Bueno, profe, le voy a explicar ahora cómo pues realizamos todo este rollo. Después de que se contestó la encuesta por parte de los alumnos de nivelación, el mismo formato pues de lo de las encuestas de Google Forms te manda este resumen, que es como un mini análisis de todas las respuestas que se hacen.
Y pues ahorita vamos a ver más o menos cómo lo hicimos para sacar lo nuestro. Primero, tenemos que identificar nuestras 3 preguntas y buscarlas. Obviamente no íbamos a hacer un conteo manual porque pues es un montón, ¿verdad? Entonces se seleccionó todo lo que es nuestra pregunta con todo y el título, como se ve acá, y se bajó. Se copió, se pegó y se metió una fórmula, que es la que utilizamos fue contar.si y se seleccionó el rango, que fue pues todas las respuestas que había, sí, y una de estas. Y ya se bajaba, pues contaba la cantidad de respuestas que había de tarea, sin el desglose completo de qué carrera pusieron tanto y de qué carrera pusieron lo otro. Solamente de forma general, solo un conteo base. Y después de aquí se hacía pues el recorrimiento con este cosito color blanco hacia abajo para seguir contando las demás respuestas, que fue tarea, uso excesivo de teléfono, ocio, trabajo, porque hay algunos compañeritos que trabajan aparte de estudiar, si presentan algún tipo de enfermedad psicológica o física, o de plano ninguna, de que no hubo razón aparente por la cual no han dormido estos 15 días. Y lo mismo con las siguientes 2 preguntas, que fue cuando duermes, ¿sientes que descansas? Siendo la respuesta que la mayoría de las veces 22 personas dijeron que sí, pocas veces 29 y alguien que siempre descansa, suertudote, una persona, ¿no? Solo una vez se respondió siempre. Y por último, ¿cuántas horas duermes en la noche? Esto es específico en la noche porque hay una pregunta aparte de otro equipo que menciona que es durante el día, suponiendo que incluyen las que duermen por la noche y siestas. En este caso incluimos la respuesta de 4 a 6 horas, de 6 a 8 horas y más de 8. Aparentemente nadie duerme más de 8 horas, todos dormimos entre 4 y 8. Entonces aquí subo un 50, 50, 26 y 26. Ahora, para sacar esto, se hizo lo de contar sí, ya expliqué con esta cómo se hizo. Ahora queremos una tabla dinámica. Se hace una tabla por tabla. Entonces, la primera es la de en los últimos 15 días, pues la principal razón por la que no duermes. Seleccionamos nuestra tablita y nos vamos a la opción de insertar. Y aquí están las tablas dinámicas recomendadas y le hacemos clic en tabla dinámica. Luego de que se selecciona las tablas dinámicas, tenemos que acomodar nuestra tabla para que tenga sentido. Lo que nos pide esta tabla dinámica es que tenga de forma desglosada todos los datos. Entonces elegimos aquí en qué licenciatura estás inscrito para que nos den las opciones de enfermería y de medicina. Para después elegir nuestra pregunta que vamos a elegir, que es la de en los últimos 15 días, con la principal razón por la que no has dormido. Y esa se va a seleccionar 2 veces porque queremos la pregunta y sus valores. Y ya se acomoda y solito saca la cantidad en números normales con decimales y nosotros mismos lo vamos a pasar a porcentajes para después pasar esto a una gráfica en la que en esta, por ejemplo, representamos que es la encuesta realizada sobre las razones por las que no duermen los alumnos. Enfermería siendo azul y medicina siendo rojo. Podemos observar que la razón de tarea y uso excesivo de teléfono son las predominantes en ambas carreras, de todas formas dejando a la delantera medicina. Se hace lo mismo en las otras preguntas y nada más vamos a enfocarnos ahora en lo que es la explicación de cada gráfica. En este caso es la pregunta de cuando duermes, ¿sientes que descansas? Esta la dividimos en las opciones que nos presentamos, que es siempre, pocas veces y la mayoría de las veces. En este caso, enfermería y medicina son unas variables y tenemos enfermería de pocas veces en un 25% y en la mayoría de las veces en un 12%. Medicina teniendo ambos lados en 31%, siendo la mayoría de las veces y pocas veces, y solamente un 2% en siempre. También otra vez dejando a medicina en la delantera en quien descansa menos. Y por último tenemos
sobre la cantidad de horas que se duermen en la noche. Especificamos que en la noche porque hay una pregunta más que hace el conjunto de horas que se duermen en la noche junto con siestas. Ahora, tenemos en color azul los que duermen entre 4 y 6 horas y entre 6 y 8. En rojo, enfermería duerme un 17% entre 4 y 6 horas y el otro 19% entre 6 y 8. En medicina tenemos un 33% entre 4 y 6 y un 31% entre 6 y 8. En este caso también estaba en la encuesta la opción de más de 8 horas, pero ninguna de las dos carreras duró más de 8 horas. Y pues con esto concluimos lo siguiente. La profe, ya regresé. Ahora, con todo esto que hicimos, ¿qué queríamos sacar? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? Pues el asunto es que estamos hablando de factores de riesgo porque tiene mucho que ver con nuestra carrera, tanto enfermería como medicina, ¿verdad? Porque normalmente estos factores de riesgo que son como situaciones en las que nos podemos ver vulnerados y pues para evitarlas y que son normalmente las cosas que nos ponen pues, en riesgo, vaya, la redundancia. Entonces, el chiste de la pregunta inicial es, ¿qué carrera tiene mejor y peor calidad del sueño? Entonces, usamos las preguntas, vamos a repetirlas para poder tener bien planteado esta onda, que es, cuando duermes descansas, ¿por qué razones no duermes dentro de estos 15 días? ¿Por qué no has dormido? Y cuántas horas duermes por la noche. ¿Por qué elegimos esas preguntas? Porque normalmente las horas que dormimos en la noche son las más importantes para poder tener un buen desempeño durante el día. La razón por la que no dormimos también es importante porque hay ajustes que podemos hacer, ajustes que a lo mejor todavía no. Y si descansas, porque no te sirve de nada dormir 8 horas y que no las hayas descansado. O dormir, por ejemplo, pasa mucho que te duermes tu pequeña siesta de 2 horas y despiertas renovado, pero tu sueño de 4 a 6 no te sirvió de nada. Entonces, pregunta inicial, ¿quién tiene peor calidad de sueño y mejor? Podemos concluir de forma ya explícita que medicina tiene peor calidad de sueño que enfermería, especificando que es por carga académica, por falta de sueño y porque no descansamos igual. Vamos a dejar aquí punto y aparte de que esas banalidades de es que enfermería no es importante, que medicina no. Estamos hablando de estas preguntas específicamente y específicamente del curso de nivelación porque esta encuesta nos comentó usted que se aplicó únicamente entre los dos grupos de nivelación, mañana y tarde. Claramente no estamos matriculados, no estamos llevando la carrera como tal y pues esto es algo que se está viendo ahí en alumnos de nuevo ingreso. Entonces, ¿es factor de riesgo estudiar una carrera de ciencias de la salud? Sí. Estudiar medicina, mucho más. Ya se comprobó con nuestras encuestas, con las gráficas, las tablas. ¿Por qué? Pues porque ponemos en riesgo toda nuestra salud, ponemos en juego nuestro sueño, nuestro descanso, el aprendizaje. O sea, de verdad que si no dormimos no aprendemos, por eso luego vamos medio perdidotes en la escuela, en especial en algo tan pesado. Yo le doy mucho crédito a los enfermeros, porque les hacen mucho menos y luego, pues en especial que salen estas encuestas, yo a lo mejor puedo entender que sí, medicina es más pesado, sí es más pesado, pero no les quita importancia, ¿sabe? Pero bueno, conclusión del asunto. Medicina es factor de riesgo, estudiar una carrera de las ciencias de la salud es un factor de riesgo, sí. Ahí se la llevan en porcentajes, en realidad no están tan alejados, sin embargo, sí hay una pequeña diferencia que nos hace concluir que medicina es más, es un factor de riesgo un poco más grande a la hora de ser esto. Y pues contestando nuestra pregunta inicial, ¿quién tiene mejor y peor calidad de sueño? Peor, medicina y mejor enfermería. Listo, profe. Ya estuvo. Muchas gracias por ver el video. Espero le guste. Ahorita lo edito para que no dure tanto. Bye. Buen día, buena tarde, buena noche.